Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor José Manuel. ¿Qué es el templo de Dios? Según la Biblia, el templo de Dios es un lugar donde habita el Espíritu Santo y donde se realizan promesas para con el Padre Celestial. También se dice que los seres humanos somos templo de Dios, ya que nuestro cuerpo es el lugar donde quiere habitar el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo nos enseña, como le enseñó a la iglesia de Corintios en aquel entonces, nos enseña hoy que realmente el templo o la casa de Dios somos nosotros. El lugar donde nos reunimos a adorar a Dios es un edificio y debemos cuidarlo y debemos ser respetuosos de ese lugar. Pero en realidad, el templo para Dios somos cada uno de nosotros. Cada ser humano es un templo para Dios. Ahora, no en todos los seres humanos puede habitar Dios, porque Dios habita solo en aquellos o aquellas personas que invitan a Jesucristo a formar parte de sus vidas, que lo aceptan como su Señor y Salvador, que reconocen a Dios como lo que realmente Él es y siguen sus instrucciones que están en la palabra de Dios o la Biblia. El templo es la casa donde se le rinde culto a Dios. Así que cada uno de nosotros debemos entender que si establecemos una relación con nuestro Dios, debemos rendirle culto a Dios todos los días. El templo es el núcleo de la fortaleza espiritual, ya que el Salvador y todas sus enseñanzas son su esencia. Nosotros debemos recoger toda esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y mantenerla ahí para ponerla en práctica todos los días. Como templos de Dios, nosotros debemos mantener la esencia de Dios en nosotros. Dios quiere habitar en nosotros siempre. Repito, ¿qué hace que nuestro Dios no pueda habitar? Es el pecado que cometemos o que cometen los seres humanos. Cuando nosotros ofendemos a Dios, estamos rechazando su palabra. Así nosotros leamos la Biblia todos los días y así hablemos de la Biblia todos los días. Pero si nosotros no practicamos la palabra, si no la obedecemos, si no hacemos como Dios nos manda, entonces no estamos realmente siendo ese templo de Dios. Dios quiere estar ahí siempre, quiere mantener su esencia en nosotros, quiere mantener su poder en nosotros, quiere que su gracia esté en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, en Jesucristo estaba la esencia del Padre. Por eso Él decía: no haré nada que mi Padre no me mande a hacer. Porque Él era obediente. La esencia de Dios es amor, pero también la esencia de Dios es obediencia, es sujeción, y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y como templo del Dios viviente que somos, debemos mantener la esencia del amor de Dios, la esencia de la obediencia a Dios, la esencia de la palabra de Dios.
No puede haber otra cosa en nosotros, no puede haber mundo. Por eso San Juan dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque si nosotros amamos las cosas de este mundo y queremos agradar a Dios, no lo vamos a conseguir. Dios nos ha hecho su templo para Él habitar en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos reprenda cuando hacemos las cosas incorrectas. Por eso, mi amado, mi amada, es importante que usted entienda esto. Usted y yo, si tenemos a Jesucristo en el corazón, tenemos la esencia de Dios. Si no, no, porque Jesucristo solo habita en templos que han sido hechos por mano de Dios, pero que obedientemente han recibido su palabra y la ponen en práctica todos los días, la viven todos los días. Que Dios le bendiga y le ayude a entender esta palabra. Que el Espíritu Santo le guíe y le muestre muchas más cosas que usted debe saber. Comparta este mensaje con su familia, con sus amigos, con toda persona que Dios ponga en su camino, y entonces será bendecido o bendecida grandemente. Hasta pronto.